Buenas tardes, qué gusto, qué alegría poder estar los hermanos aquí reunidos nuevamente. Le damos muchas gracias a nuestro Dios por estos medios cibernéticos, por estas plataformas. Le damos muchas gracias a nuestro Dios que nos permite están aquí reunidos en su nombre. Y sean todos ustedes bienvenidos aquí a Ministerios de Benecer, Iglesia Edificados en Cristo. Eh, Le damos gracias a nuestro Dios que nos permite esta tarde podernos reunir. Es que no estaba viendo lo del resumen aquí. Gracias a Dios. Pues hoy tenemos esta reunión nuevamente de doctrina bíblica, que es tan importante, miércoles de doctrina bíblica, en donde podemos aprender más acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y para que al ir siendo enseñados a través de la palabra de Dios, esto produzca un cambio en nuestra vida, porque de acuerdo a la doctrina que estemos recibiendo y que debe de ser la sana doctrina de acuerdo a la palabra de Dios, pues es como va a ir siendo nuestra conducta. Por eso es tan importante ir estudiando la doctrina bíblica. Hoy en esta tarde, pues mira, yo te invito que traigas la palabra de Dios aquí para que la podamos estudiar juntos, la palabra de Dios aquí, aunque también se va a proyectar. Y en este tema que ya llevamos 4 clases atrás, esta es la quinta clase de un tema tan profundo que es la administración del alma. Esto apenas viene siendo una pincelada, pero para ir comprendiendo poco a poco, la palabra de Dios nos va siendo dada por goteo, la vamos asimilando. Y este tema es muy profundo, porque una vez que hemos llegado a los pies de Jesucristo, que es lo que vamos a ver, empieza el Señor a restaurar nuestras almas. Esto lo vamos a ver ahorita, pero antes de continuar, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios, en manos de nuestro Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias en este día, Señor, en que podemos usar estos medios de comunicación y poder ser transmitido en vivo, podernos reunir, aunque estamos por estas plataformas. Y te pedimos también bendigas a aquellos que posteriormente van a ver pues Señor, en otro momento, que ellos puedan esto si no se han podido conectar en este momento. Pero te damos muchas gracias y te pedimos, Señor, apresures los pasos de las personas para que lleguen a sus casas, se puedan conectar. Y, Señor, en esta tarde, te rogamos, Padre Santo, que venga la unción poderosa de tu Espíritu Santo para que esta palabra sea revelada en nuestros corazones y así la podamos poner por obra. Te lo suplicamos, Padre. Asimismo, te rogamos para que unjas y sigas, Señor, bendiciendo la vida de nuestro amado apóstol y Padre espiritual, Sergio Enrique, Señor, y también de nuestra pastora hermana Leti, Señor. Te pedimos la bendigas y a toda la familia apostólica que ha sido, Señor, llamada para servirte igual que todos nosotros, Padre, y que unidos todos en el fluir de tu Espíritu Santo, podamos seguir, Señor, sirviéndote. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por esta cobertura apostólica de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Muchas gracias, Padre. Y gracias ahora, como también vamos a seguir estudiando la importancia de la cobertura. Y, Señor, que
lo que queremos es seguir unidos a la vid verdadera, que es Jesucristo, porque así lo dijo el Señor, que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y apartados de Jesucristo nada podemos hacer. Y si permanecemos en Él, podremos llevar mucho fruto. Y Padre, en esta tarde te pedimos para que así sea, para que tu iglesia siga siendo transformada, sigamos trabajando en la obra que tú nos has llamado y que podamos, Señor, hermosear, que esto es tu novia, sea hermoseada, Señor, para que demos mucho fruto y cuando venga nuestro amado Señor Jesucristo encuentre este fruto en su amada. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Le damos muchas gracias a Dios que por Jesucristo nos escucha y por su preciosa palabra de Dios, que tenemos que amar su palabra. Que la palabra de Dios haya cabida en nuestros corazones y así revelada por el Espíritu Santo la podamos poner por obra. Y bueno, pues continuamos con esta lección porque el tiempo corre. Y como esta es la quinta clase, va a ser un breve resumen para ya poder seguir hasta el punto que nos faltaba, que era el séptimo punto, pero vamos a hacer un breve resumen, vamos a ir retomando que es tan importante ir afianzando toda esta doctrina, toda esta enseñanza. Y es que este tema de la administración del alma es muy profundo. Y como comentaba, una vez que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, Él vivifica nuestro espíritu. Y despacio seguido de esto viene el bautismo en agua, que es la primera administración del alma. Y aquí en la administración del alma es cuando empieza el proceso. Generalmente empieza en el proceso en que nacemos de nuevo, venimos a Cristo y es muy importante que nuestra alma sea ministrada. Miren, vamos a comenzar recordando lo que vimos las clases pasadas. Hermana Clausi, por favor, ¿me puedes leer ahí en 2 Corintios 7:1? Tienes apagado tu micrófono, mi hermana. Gracias. Dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por esto también es muy importante la administración del alma. Y esto es lo que vamos a ver. Dice que recordando que nosotros somos seres tripartitos. Y aquí lo ponemos para un fin didáctico en estos círculos en que estamos formados. El ser humano es un ser tripartito. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y una vez que le pedimos al Señor Jesús que venga y tome el trono de nuestro corazón, Él vivifica nuestro espíritu, nos da vida. Esto es lo que ahorita vamos a seguir recordando. Nuestro espíritu es vivificado. Y ahora que ya somos salvos del pecado, ahora que debe de ser limpiada. Aquí, como vemos, nuestro espíritu ya es vivificado una vez que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. El alma, entonces, debe ser limpiada, ya que cuando veníamos de Cristo fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, pero traía nuestra alma mucha influencia de la oscuridad, de las tinieblas y también mucha influencia del pecado y de la mala manera de vivir heredada de nuestros padres. Y solamente así podremos disfrutar de la vida abundante que nos ha venido a dar el Señor Jesucristo y tendremos paz en nuestro interior. El apóstol Pedro nos dice ahí en 1 de Pedro 1:18, dice,
sabiendo que no fuisteis redimido de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Eso es lo que costó nuestra salvación y no podemos despreciar una salvación tan grande. Este versículo nos muestra la muerte expiatoria de Cristo, que con su muerte Él obtuvo nuestra redención para liberarnos de la esclavitud del pecado y la restauración del hombre a una relación correcta con Dios. Entre otras cosas, como es un resumen, esto ya lo vamos a ir resumiendo de lo que se ha estado hablando. ¿Qué significa la palabra ministrar? La palabra ministrar es una palabra que se traduce del vocablo diaconeo y que significa asistir, servir a uno, ayuda, socorrer, servicio y ministrar. Y esto es lo que, como vemos aquí, el ministrar es ayudar, socorrer a otros. ¿Y por qué es tan importante ministrar el alma? Nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo, dio su vida en expiación, como lo acabamos de reflexionar aquí anteriormente con estos versículos, para darnos salvación y vida eterna. Sin Jesucristo no hay vida eterna, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la fe en el Señor Jesucristo. Y solamente Él nos puede dar el regalo de la vida eterna y nos ofrece una vida abundante desde aquí, que podemos gozar desde aquí, desde la tierra, por su grande amor, por el perdón que Él nos da con su sangre y por la protección y provisión. Esto es algo extraordinario, porque aún a pesar de que tengamos tribulaciones, sufrimientos, el Señor nos va transformando, como también hemos visto en otros temas, y que las pruebas también es para que nos vaya formando el carácter de Cristo, para que nuestros corazones sean cambiados. Y ahí en esas pruebas el Señor nos va protegiendo. Es una vida abundante, es una vida hermosa que Dios no nos ha dejado y que a través de las circunstancias difíciles, aun cuando atravesemos las valles de sombra de muerte o enfermedad, el saber que Dios está con nosotros y que nunca nos ha dejado y que tenemos esa promesa maravillosa de la vida eterna, es algo que nadie nos la puede dar más que solamente a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vemos aquí que nuestro buen pastor nos da esta vida extraordinaria por su sangre, expiando nuestros pecados. Y esta vida abundante también inicia aquí. También leímos en las clases pasadas cómo el Señor liberaba a la hija de la mujer sinofericia y Él le decía ahí a la madre que el pan de la liberación era para los hijos, entonces que el pan de la liberación era para los hijos. Y bueno, también por la fe de la mujer sinofericia, la hija fue liberada. Pero él le explicaba aquí ya lo que corresponde a este tema que estamos estudiando, es que el pan de la liberación es para los hijos. Muchos no lo saben, pero él nos quiere dar esta liberación de todas las ataduras que traíamos del pasado. Y este pan es para los hijos, para los nacidos de nuevo, y es liberarnos de nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna y nos ofrece una vida en abundancia. Y en esta liberación la vamos a ir teniendo. Como vemos aquí, Dios, como hijos de Dios, tenemos derecho a ser liberados de las ataduras que podríamos tener en nuestra alma.
Por eso recordemos un momento en lo de Lucas 4:18 y que es la importancia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y que lo legó después también a su iglesia, y es lo que hace su iglesia. Aquí lo vemos. Vamos a Lucas 4:18. Hermana Clau, si por favor tú me lo puedes leer, es en el Evangelio de Lucas, capítulo 4:18, por favor. El micrófono está apagado, hermana Clau. Lucas Perdón, 4. Ajá. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí. Miren, entonces como vemos aquí lo que acaba de leer la hermana, aquí lo podemos ver en Lucas 4:18. Está hablando de sanidad del corazón. Miren, aquí al quebrantado de corazón, a poner en libertad al que está cautivo. Miren, aquí está en 4:18, dice, y esto es por la unción del Espíritu Santo. El Señor Jesús legó esto a la iglesia y levantó ministros ungidos con el poder del Espíritu Santo. Y esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. Caminó haciendo el bien y liberando a todo lo oprimido. Y como vemos aquí, el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para poder hacer la obra que el Señor Jesucristo nos ha dejado aquí en la tierra, la iglesia, y para poder anunciar el Evangelio a los pobres y a proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, como vemos y hemos estado estudiando las clases pasadas, esto es para que nuestras almas al llegar a Cristo empiecen a ser liberadas. Y como vimos, como primer paso, una vez después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, paso seguido es bautizarnos. Y siendo el bautismo la primera administración que recibe nuestra alma. Ahí en el bautismo estamos, como lo hemos visto en Romanos 6, y lo vimos en las otras clases más. Nada más que esto, bueno, en Romanos 6, si se recuerdan, es donde dice que muertos al pecado, pero vivos para el Señor. Y ahí es cuando somos sumergidos en que morimos al viejo hombre, somos crucificados ahí, crucificados con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Esa es la primera liberación, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado, como dice ahí en Romanos 6:8 y de 6:7, y luego continúa en el 6:8, y hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya que la muerte no tiene dominio sobre él. O sea, ya la muerte no domina a Jesucristo. Así lo podemos ver aquí, no tuvo dominio en Jesucristo. Porque, continúa aquí, porque en cuanto él murió, o sea, Cristo murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y bueno, esto nada más es un pequeño resumen, y aquí estamos viendo cómo esta es la primera administración del alma. En las clases pasadas, en la primera clase lo vimos más extendidamente.
Otra de las cosas en que nuestra alma es ministrada es a través de la consejería. Y vimos que no cualquier persona nos puede aconsejar. El consejero debe de ser una persona que ha sido enseñada y delegada por las autoridades donde nos estamos congregando, por el pastor que lo esté haciendo, y debe de ser por un cristiano maduro, por un ministro que sea ungido. Y el consejo que debe de dar es en la palabra de Dios, el consejo no en emociones, no en experiencias, sino en la palabra de Dios. Porque un mal consejo puede traer consecuencias graves a la vida de quien lo recibe. Por lo tanto, quien pide consejo debe de buscar a la persona reconocida ahí en la iglesia y que sea una persona madura, porque como ministros debemos de aconsejar a las personas, escucharlas, pero eso se debe de quedar entre el ministro y la persona que fue aconsejada, no para que se enteren todos los de la congregación. Esto es para que el que está siendo ministrado pueda realmente recibir un buen consejo y él pueda empezar a estar libre de todas esas ataduras que traíamos del pasado. Ahorita lo vamos a ver un poquito más abajo en el último punto que nos toca, pero recordando todo esto que es lo que hemos sido enseñados. También vimos que la administración del alma es para obtener liberación de demonios. Y el Señor Jesús, él fue el que liberó a las personas que tenían demonios, las liberó el Señor Jesús. Y ya que los demonios pueden influenciar a un cristiano cuando se les ha otorgado derechos. Una entidad espiritual es que lo estuvimos viendo en estas clases. Una entidad espiritual del lado de las tinieblas sí puede ser un estorbo para el crecimiento del cristiano, porque lo puede seguir tentando, engañando, acusándolo, condenándolo, oprimiéndole. Otra vez podemos leer ahí Lucas 4:18, como por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, las personas pueden ser liberadas. Como lo vemos aquí en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesús, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los que están cautivos y también muchas veces después de la liberación reciben también sanidad sus almas, sanidad sus cuerpos y también sus almas, porque como vemos aquí también, para poner en libertad a los oprimidos. ¿A los oprimidos por quién? Pues por los que estas entidades espirituales del lado de las tinieblas, que impiden un crecimiento al cristiano. Entonces, y qué tan importante también es ser ministrados ahí mismo en la consejería, porque ahí si haya alguna cosa que haya que arrepentirnos, que el Espíritu Santo redarguya, pero hay veces que hay esas ataduras y necesitan ser ministrados. Ataduras al pasado, ataduras por entidades demoníacas. Pero esto es lo maravilloso. Esto es que por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hoy ha levantado el Señor ministros capacitados para hermosear a su iglesia y que la novia esté preparada para cuando venga el Señor Jesucristo por ella. Estamos esperando el arrebatamiento, sabiendo que estamos viviendo el final de los últimos tiempos y que debemos de estar preparados para todo esto.
También cuando vimos esto de obtener liberación de demonios, también vimos ejemplos de la liberación de demonios. Esto fue de la hija de la mujer sinofericia, pero también vimos que una vez que es liberada el alma, también el alma debe de ser reentrenada. ¿Por qué? Porque traíamos mucha información mala que nos había sido proporcionada antes de venir a Cristo. Y esa información estaba condicionada a nuestra conducta que llevábamos de esa vana manera de vivir en la mayoría de las veces. Y estábamos constantemente deprimidos, tristes, con miedos, violentos. Y por ello, algunos creyentes se refugian en costumbres insanas, tales como tabaquismo, alcohol, drogas, sexos, ilícito, pornografía. Y es muy importante por esto que nuestra alma sea reentrenada, porque una vez que hemos venido a Cristo, debe de haber un cambio también en nuestra forma de pensar, y esto es a través del Espíritu Santo y de la lectura de la palabra de Dios. Por eso decía el apóstol Pablo que en Romanos 12:2, como lo veíamos, y tiene que ir cambiando nuestra manera de pensar para ir pudiendo cambiar nuestra manera de vivir, como lo hemos también estado estudiando, y que es tan importante perseverar en ello, en esta carrera hermosa que estamos viviendo, sabiendo que nuestra ciudadanía está en el cielo, pero aquí que corramos esta carrera con gozo. Estoy buscando en el libro de Romanos 12:2, hermana Klaus, si por favor me lo puedes buscar. Dice, Romanos 12:2. no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es que no nos conformemos a este siglo, sino que sea transformada nuestra manera de pensar. Aquí en la Biblia de Dios habla hoy, en esta de Romanos 12:2, lo habla de una manera más sencilla y lo vamos a ver ahorita, se los voy a mostrar en Romanos, y se los traigo en el Isgón, Romanos 12:2. Miren cómo en esta versión lo dice: no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por eso, o sea, conforme a los deseos del mundo, que de ahí fuimos sacados. Por eso nuestra alma tiene que ser reentrenada. Y dice, por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Debido a esa mala información que traíamos, muchas veces ni conocíamos que estábamos haciendo mal o que estábamos incurriendo en el terreno del enemigo y trayendo mayor opresión a nuestras vidas. Y mm, pues Dios no nos llamó porque hayamos sido buenos, nos llamó por su grande misericordia y amor. Y de allí nos rescata el Señor, trayendo vicios, malas costumbres, pereza y muchas otras cosas. Por eso nuestra alma tiene que ser reentrenada y recibir, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo podemos ir cambiando esas ataduras. Y debido a nuestra vida anterior, aún tenemos actitudes que se formaron en nuestra alma y que nos hacen reaccionar de manera equivocada. Por eso es necesario tener constantemente una vida de oración, comunión con el Espíritu Santo, lectura de la palabra, llevar un pastorado, y en cualquier momento en que
se necesite la administración del alma, se pueda llevar a cabo. O sea, una vez que hemos entrado en el camino del Señor, por lo general se empieza a ministrar el alma de las personas que nacen de nuevo. Pero esto no quiere decir que ya una vez que fueron ministradas al principio no necesiten alguna otra administración, o si por alguna cosa están atorados. Por ejemplo, hay personas que también venían con adicciones como de la pornografía. Entonces, conforme empiezan a caminar en Cristo y el alma va siendo ministrada, el alma va siendo llenada del poder del Espíritu Santo y llevado esta consejería y este pastorado en el poder del Espíritu Santo. Esto sin el poder del Espíritu Santo no se puede, pero se confesando el pecado, habiendo arrepentido y volviéndonos al Señor Jesús, se reciben nuevas fuerzas para dejar de pecar. Pero sí es muy importante la consejería. Por ejemplo, una persona que, poniendo un ejemplo, de la que esté atada a la pornografía, si no rinde cuentas a nadie, es muy probable que vuelva a caer en ese mismo pecado. Un ejemplo, por ejemplo, y no con cualquier persona se va a ir a ministrar, pero él puede decir, mire, hay algunos ejemplos y les voy a poner ejemplos y no es de esta congregación, son ejemplos. Si alguien venía con algún pecado ilícito, pornografía, sexo ilícito, droga, pero ellos confiesan el pecado porque han vuelto a reincidir y a reincidir. Entonces es para que vengan y su alma sea fortalecida, reciban por el poder del Espíritu Santo esta fortaleza para dejar de pecar. Pero la verdad es que cuando empezamos a dar a tener, a estar bajo autoridad y tenemos que confesar esto, eh, a veces también es bueno porque impide el volver a reincidir en estos pecados, a que nunca tengas que rendir cuentas. Entonces sí es muy importante, se ha visto, o sea, esto es un ejemplo de que se ha visto en el pastorado, ¿no? Porque incluso lo han confesado a las personas, o sea, oiga, yo con tal de no venir a volver a confesar esto, pues la verdad sí me da mucha pena y sí oro y le pido al Señor Jesús que no, que me ayude a dejarlo. Y lo han dejado en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y ser libre de estas ataduras. La pornografía, por ejemplo, acaba con muchos matrimonios, la masturbación y todos esos pecados horrorosos. Y qué tan importante una restauración tanto en el ser integral de la persona y esto va a ir afectando también en la manera de vivir con la familia, porque si tú ya vas siendo restauradas en esa área, también tú con tu esposa, con tus hijos, todo esto va trayendo una restauración, una paz interior al haber sido reconciliados con Dios por la sangre de Jesús y la fortaleza que da el Espíritu Santo para dejar de pecar. Por eso ahí dice en Romanos 8, la nueva manera de vivir por el Espíritu, ahí en Romanos 8. Tú tienes la Biblia Reina Valera, ¿no, hermana Clau? Por favor, ¿qué dice como título ahí en lo que es en Romanos 8? Viviendo en el Espíritu. Ahí está. Una vez que hemos nacido de nuevo, ya debemos de vivir por el Espíritu, ¿no? Así dice el título. Dice, viviendo en el Espíritu, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué más dice el 2? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Y lo ahora, que era imposible
para la sí, ley, sí. por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque Hasta ahí, todos hasta los ahí. que son... Ajá, ajá, hasta ahí. Pero como ven, qué tan importante es hacer morir las obras de la carne por el espíritu, pero para esto también se necesita que hermanos maduros, personas que están ungidas por el Espíritu Santo, puedan aconsejar y orar para que esas ataduras por la unción del Espíritu Santo sean cortadas y recibir en el nombre de Jesús la vida abundante. De verdad es muy necesario y por eso también cuando nos congregamos, el recibir la palabra de Dios, cuando el pastor ministra, cuando el pastor ora, ahí también nuestras almas son ministradas. Es por eso que es tan importante el congregarnos y recibir un pastorado y una dirección. Entonces, como lo vemos, es tan importante que el alma nuestra sea ministrada. Es lo que estamos viendo. Y se tocó ese punto también en las clases pasadas, dice, ¿por qué tenemos necesidad de ser ministrados? ¿Alguien me la puede responder esa pregunta? Porque ya lo hemos visto como 4 clases. ¿Por qué necesitamos ser ministrados? Y lo acabamos de ver ahorita también, así como en un resumen, Para ¿por qué? limpieza de pecados, para limpiar todo pecado que quizás por ahí esté alojado, es necesario la administración. Ajá. Claro, toda atadura que traiga ah, alguna. Por ejemplo, aquí como vemos, porque nuestro ser pudo ser afectado por una administración negativa. ¿Cuál sería una administración negativa antes de llegar a Cristo o incluso después de haber llegado a Cristo? Pero ahorita estamos viendo, antes de llegar a Cristo, qué administración negativa pudimos haber recibido, incluso desde el vientre de nuestra madre. Pudimos haber recibido, por ejemplo, hay muchos bebés que nacieron y no eran ni deseados, quizá por la madre, a lo mejor no por el padre, o quizá por el padre y no por la madre. Y a veces muchos bebés desde el vientre de la madre traen ese rechazo. Algunos Ujú. padres han rechazado a sus hijos por el sexo, o sea, veces el padre quería un niño y nace una niña y hay un rechazo a esa niña y desde ahí ya viene esa administración negativa, recibir ese rechazo. Otro también es maltrato, o sea, todos estos cosas, de una o de otra manera, todos hemos llegado a Cristo con alguna herida en el alma, rechazos, bullying en la escuela, bullying por alguna maestra, la envidia, los celos, por El ejemplo, engaño, eso, ajá, sí pueden decirme más ejemplos ustedes también, porque pues ya, ¿qué otros
¿El traición? La traición, sí. ¿Qué otros me pueden decir? Mm, ¿Abusos? también, ¿Hay abusos sexuales por parte de padre y madre? A ver si lo que es el incesto. tanto abusos sexuales como abusos que a veces los padres golpean mucho a sus hijos, todo eso, también ahí. Y aquí cabe de decir la hermana algo que es bien importante, porque si ellos recibieron muchos golpes cuando eran niños, esta herida del alma es que es un pecado, ya también va a seguir, que es lo que llamamos pecados generacionales, y vienen siendo de una generación a otra generación a otra. Y, por ejemplo, ahí lo que decía la hermana Clau, un niño puede decir, mis padres me golpearon mucho, yo no lo voy a hacer, o mi padre tomaba mucho y yo vi cómo golpeaba a mi madre y cómo hubo mucho abuso, yo no lo voy a volver a hacer. Y en determinado modo, esto se vuelve, cuando él llega a determinada edad, dice, yo esto odiaba de mi padre y lo volví a hacer. Pero es que son heridas que trae del alma. Pero esto al llegar a Cristo es cuando el ministro ungido por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, se ora por las personas, se pide perdón al Señor para que estos pecados generacionales sean quitados de ellos hacia sus descendencias, pero sean limpiados y no se vuelvan a estar repitiendo. Estas son las heridas del alma que traíamos de nuestro pasado, más toda la influencia de la ventana de Overton, que ha venido a cambiar la mentalidad del hombre, ¿no? Que antes, que como dice la palabra de Dios, hay de los que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, y que ahora pues se trae en estas generaciones, ¿verdad? Mm, muchas cosas que antes no se pasaban. Por ejemplo, ahora que están queriendo formar matrimonios de niños, ¿no? Y pues eso no debe de ser. Los niños deben de crecer. Pero ¿cuántos niños han sido abusados en la infancia? Entonces, cuando vienen aquí, reciben a Cristo y se empieza a ver todo esto, que reciban una administración su alma para que estas ataduras por la sangre del Señor Jesús, pidiendo perdón de los pecados, en el poder del Espíritu Santo sean libres. Y de esto, pues ya sus almas sean restauradas y esto ya no siga para las generaciones futuras. ¿Alguien me puede dar algún otro ejemplo? Como vemos, también la preferencia entre hermanos, ¿no? Sí, a veces también el menospreciar a las personas, pues eso hiere a muchas personas. Y eso trae, o por ejemplo, alguien, antes había, y bueno, sigue habiendo mucho machismo, ¿no? Entonces algún padre que su hija empezaba a estudiar o empezaba a hacer, estudiar algunos grados más altos, en lugar de felicitarla, le dice, bueno, es que nunca pensé que hubieras llegado a estos grados, ¿no? ¿Cómo creen que se sientan las personas? Eso trae dolor al alma. Y Sí, y las comparaciones también. exacto. Y abusos, por ejemplo, violaciones y todo eso, eso trae odio, rechazo en nuestras almas. Y si es algo también de lo que hemos estado viendo tanto en el estudio de la palabra, en las predicaciones, que la amargura de alma, la amargura que se hace en el alma impide la bendición de Dios. Y eso es lo que se quiere hacer con la ministración, que a través de la administración del alma las personas tengan esa sanidad de eventos o del pasado que no las deja crecer, o que ellos digan, yo cometí tal pecado
y no me lo puedo perdonar. Eso también, ¿verdad? ¿O no? ¿O cómo ven ustedes? Hay personas que han cometido atrocidades y dicen, no, yo no tengo perdón de Dios. No, no. Y no quieren venir al Señor porque ellas dicen que no se pueden perdonar eso. Pero el Señor Ujú. vino a traer esa libertad. ¿O cómo ven, hermana Clau? Sí, yo creo que la manera esa de decir no tengo perdón de Dios, pues mientras no conozcan a Dios, pues no van a obtener ese perdón, pero en cuanto empiecen a conocer a Dios, ya hay ese perdón, porque Dios nos dice que no vino a ver a los que estaban bien, sino a los que estaban mal. No vino por los sanos, sino Ujú. por los pecadores, ¿verdad? No por los que se creen Y por justos, los sino por los enfermos. pecadores. Todos necesitábamos a un Salvador y que de una o de otra manera necesitamos esa limpieza en nuestras almas. Esto también lo vimos con otros ejemplos y en las otras clases, como el Señor Jesús decía que eh, nosotros ya habíamos sido limpios por la palabra, pero pues al estar en este mundo vamos caminando y vamos a ir siendo necesitados de ser lavados de los pies, ¿se recuerda? Entonces, por eso les digo, no nada más al principio de llegar a Cristo, sino que es una vez que llegamos a Cristo y si empiezan los problemas o cualquier cosa se cae, pues está, por eso es importante pedir ayuda a los hermanos, a personas, pero como vimos las clases pasadas, no a cualquier persona. Tienen que ser personas maduras, ungidas y además que estén hechas, bueno, que el pastor o la autoridad pues esté dando ahí la autoridad para que sea ministrado, que lo haga el mismo pastor, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Algo más que quieras añadir, mi hermana Clau, para esto? Pues sí, tienen que ser ya personas, ahora sí, crecidas espiritualmente, porque no Exactamente. podemos ir a tomar un consejo de una persona que pues apenas va empezando o no ha empezado a crecer en Cristo, en la palabra y todo. Entonces, tiene que ser con personas que ya están preparadas, preparadas y han crecido espiritualmente. Así es, y por eso todos debemos de acercarnos al Señor para recibir esta primera ministración, primero a través del bautismo y luego a través de la ministración del alma. Y en las ministraciones también se nos van ministrando temores, dudas, amarguras, deseos de venganza, frustraciones, confusión y otras cosas que hicieron de nuestra alma un área donde el enemigo puede manipular para destruir y dañar. Y eso es lo que el Señor, aquí como vemos, por eso Dios trabaja primero el alma del hombre y luego atiende el cuerpo. Por esa razón debemos desear ser limpios de estas ataduras y sanar nuestra alma para obtener una prosperidad integral. En Romanos 5:1 el apóstol Pablo nos dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos sufrido en que Dios trabaja primero el alma del hombre y luego así atiende el cuerpo y por esta razón debemos de ser limpios primero de ataduras y sanos en nuestra alma para obtener una prosperidad integral. Y era lo que veíamos, les leí Romanos 5:1, Romanos 5:2, en que es muy importante primeramente acercarnos a Jesucristo para recibir la salvación. Este es el primer paso. Y esto es el Evangelio de Jesucristo. Y al igual que el apóstol Pablo nos pone en el libro de Hebreos de cómo debemos de correr esta tremenda carrera, que la tenemos por delante,
Así como dice ahí en Hebreos 12:1, dice, corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitémonos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Entonces, bueno, con esto que yo les ponía, cualquier atadura de pecado nos va a impedir seguir. Como dice aquí, que nos impida avanzar, especialmente el pecado. El pecado es una carga terrible, terrible. Y entonces lo primero, y recordamos que este es el año, es la proclamación de este año, porque ahí en Lucas 4:18 dice ya proclamar el año agradable, como lo hemos visto ahí en el Evangelio, que es el año agradable del Señor antes de que venga el día del Señor. Este es el año agradable, es las proclamas que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro apóstol y que son las que se hacen cada año, y que en este año se hizo la proclama del Shub, del año del arrepentimiento, de volvernos al Señor, y el año de la doble recompensa. ¿Se acuerdan? Es el año del Shub, de regresar, de retornar nuestro corazón al Señor, porque cada vez, y como lo hemos estado viendo y se han estado también viendo el reloj de Dios, que es que el Señor le ha guiado al apóstol Sergio Enrique, estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Están las noticias. Como hemos visto, el Señor no fecha por fecha, sino por acontecimientos, y los acontecimientos nos están marcando mucho ya el regreso de Cristo, y que es el año de volvernos, de estar a cuentas con Dios, para estar preparada la novia para irnos y poder celebrar las bodas del Cordero. Entonces es muy importante todo esto de que vengamos a los pies de Jesucristo y que sea ministrada nuestra alma y estar preparados para que nada de estas cosas nos impidan esta carrera. Y como dice el siguiente versículo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, así corrió el Señor Jesús. Dice, bueno, nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero aquí, como dice, y habla de Jesucristo, que por el gozo puesto delante de él, Jesús soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús, cuando estaba muriendo ahí en la cruz, no pidió bajar, porque él estaba pensando en nosotros, en sus redimidos, en todos nosotros. Por eso dice, puesto el gozo delante de él, soportó la cruz. Así nosotros tenemos que tener puestos los ojos en el autor y consumador, que es Jesucristo, y correr la carrera hasta la meta, el supremo llamamiento con Cristo Jesús. Y por eso es tan importante la ministración del alma, para que ministros ungidos con el Espíritu Santo, como les he estado diciendo en toda esta clase, ministremos para ayudar a las personas que han sido afectadas por sus vidas pasadas. Quizás muchos vengan a Cristo ya con un matrimonio destruido, y aún el Señor aquí puede sanar esas heridas, edificar sus familias nuevamente. Y como vemos aquí, ayudar a esas personas que han sido afectadas por sus vidas pasadas y les está afectando en su vida presente, y reciban la ayuda de Dios a sus almas dañadas y puedan ser libres en el nombre que es sobre todo nombre del Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre del Señor Jesucristo. Esto no lo puede hacer la religión, esto se hace en la unción poderosa del Señor Jesucristo. Por el
como vimos, y para poder llevar vidas de acuerdo a la voluntad de Dios y andar en libertad, porque Cristo nos vino a traer libertad. Y como dice ahí en el Evangelio de Juan 8:36, dice, así que si el Hijo os hace libres, ¿quién es el Hijo? Aquí es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Y Cristo quiere romper todas esas ataduras que nos impidan avanzar. Y como punto final, y que también se vio en alguna otra de las clases que se llegó a tocar, hoy quería ver esto, es que la función del que ministra. Ahí recordando en Lucas, recordando en el Evangelio de Juan 11, del 39 al 43, ¿lo puedes leer, hermana Clau, por favor? Lucas 11, del 39 al 43. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Desatadle y dejadle ir. Si el Hijo del Hombre nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y aquí vemos y estamos viendo ahorita la función del que ministra. Aquí, como vemos, el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que le desataran a Lázaro sus manos, sus pies y le quitaran el sudario. Miren, aquí vemos un milagro sorprendente y esto es lo que sustenta nuestra vida. Jesús es quien resucitó. Y porque Él resucitó, tú y yo tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero aquí nos vamos a ver en este milagro formidable que estaba también por acontecer aquí a Marta, a los judíos que estaban con Marta y María, porque el que había muerto era Lázaro, era el hermano de Marta y de María. Y vamos a ver aquí el milagro sorprendente. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús en nuestras almas cuando llegamos? Nuestras almas estaban muertas en delitos y pecados, pero al recibir a Cristo, nuestra alma es vivificada. Y vamos a ver esto. Miren, aquí este milagro sorprendente estaba por realizarse a la vista de todas las personas que estaban ahí. Por un milagro que nadie puede hacer más que solamente Dios. Así, nuestro espíritu también solamente puede ser vivificado por Dios al recibir al Señor Jesús en nuestros corazones, naciendo de nuevo. Y aquí, como dice, fue algo que nadie podía hacer, ni lo podrá hacer jamás. Solo Dios puede resucitar a los muertos. Y dice, al Señor Jesús, el Señor Jesús le dio vida a Lázaro, lo resucitó y lo llamó por su nombre. Y eso es cuando venimos a Cristo. Él nos llama por nuestro nombre y nuestro espíritu que estaba muerto ahora es vivificado. Jesús hoy también en esta noche te llama a ti por tu nombre. Si tú nunca le has dejado, nunca le has rendido tu vida al Señor Jesucristo, hoy es el día, hoy es el tiempo de venir a rendirle nuestra vida al Señor Jesús, porque Él puede vivificar nuestro espíritu. Y lo llamó por su nombre y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y así hoy el Señor te llama.
Y si por alguna cosa se ha retornado al mundo, te has alejado del Señor, hoy es el tiempo. Él quiere ministrar tu alma, Él quiere vivificar tu alma. Y esto es solamente a través del Señor Jesucristo. Y aquí el Señor Jesús llamó a Lázaro y le dijo que saliera afuera. Pero ya en esta parte vamos a ver de la función de los que ministran. Y como vemos, aquí el Señor Jesucristo dio la orden a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Más adelante, es que nos faltó. Sal fuera. Nos faltó el 44, dice. Y el que había muerto salió. ¿Cómo salió? Atado de los pies y de las manos, con vendas y con el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatadlo y dejadlo ir. Y esta es la condición con la que llegamos a los pies de Jesucristo, todos nosotros, de una o de otra manera. Y el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos y ahora le habla a sus ministros ungidos, porque sin la unción del Espíritu Santo no podemos hacer nada. El Señor Jesús nos delega ese poder a sus ministros y para que podamos ayudar a desatar a los que ahora vienen a Jesucristo. Jesús pidió a los siervos que quitaran la piedra de la tumba de Lázaro. Y seguido, como lo vimos en esta parte que leyó la hermana Clau, y seguido a esto los delegó para que quitaran los estorbos que le impedían caminar. Y estamos viendo ahorita en esta área de la administración lo importante de los ministros, para que quiten esos estorbos que en algún momento se presentan en poder seguir la carrera. Dios siempre tiene siervos preparados para libertar al pueblo. Por ejemplo, otra que lo vimos en el Antiguo Testamento, Moisés libertó al pueblo de la opresión del faraón. Josué fue preparado por el Señor para que él condujera al pueblo hacia Canaán, como vemos aquí. En Josué 1:2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán y todo este pueblo. Perdón. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, le está hablando el Señor a Josué, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y en este tiempo que estamos viviendo, ha preparado ministros llenos del Espíritu Santo para que puedan atender las ovejas que están débiles, enfermas o perniquebradas. Así es que cuando nos sentimos limpios, ya una vez que nos hemos recibido ese precioso perdón de Dios de nuestros pecados, que hemos sido limpiados por la sangre del Señor Jesucristo, y creerlo por fe, podemos entrar confiadamente a la casa del Señor y adorar con libertad. En donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La administración es un proceso para que en todo tiempo seamos encontrados, como en lo que les digo, quizás cuando llegaron, pues ya se hizo un seguimiento, se les hizo una administración y quedó, pero si en algún momento se vuelve a necesitar alguna administración, venir nuevamente. Entonces, esto es un proceso para que en todo tiempo seamos encontrados con vestiduras limpias, gozando de libertad, restauración, todo lo que el gusano, saltón y revolcón nos quiso quitar. Hay una restauración en el tiempo aquí en la administración y una vida abundante. Y ahora, por esto, así como decía el apóstol Juan, ¿se acuerdan que lo vimos en las clases? En la carta tercera de Juan 1:2, decía, amado,
O ruego, así también oramos, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea que el alma de Gallo, si se fijan, era prosperada, y así como estaba siendo prosperada su alma, el apóstol Juan le estaba diciendo que así quería que fuera el prosperado en todo y que tenga buena salud. Y es bien importante recibir esta administración en el alma. Y como vimos también en otras clases, porque hay muchas enfermedades psicosomáticas que están muy ligadas a lo que se está viviendo con en la enfermedad del cuerpo. Entonces, ya ahorita estamos llegando a la conclusión, eso ya lo vimos en otras clases, y como ahorita se nos fue el internet y perdimos un poco de tiempo, por favor, denme 2 minutos, porque todo esto es muy importante. Saber que el Señor Jesucristo, como dice ahí en Juan 10:10, dice, yo he venido, porque perdón, ahí sí vamos a ver un poco más, porque dice el ladrón, vamos a verlo ahí aquí está, en Juan 10:10. Aquí está, en Juan 10:10, aquí lo vamos a ver, Juan 10:10, en donde está lo del buen pastor. A ver qué dice, por favor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Entonces, por eso es tan importante que el ladrón que quiso matarnos, destruirnos, antes éramos esclavos del pecado, y que nos quiso matar, destruir, ahora el Señor Jesús es lo que hoy también te dice a ti, porque esto al leer las Sagradas Escrituras, al ser expuestos, es que si el Espíritu Santo nos redarguye de cualquier pecado que oculto, lo que estemos haciendo, hoy es el tiempo de cambiar. El Espíritu Santo está fluyendo en esta hora. El Espíritu Santo te quiere hacer libre. Por eso es que es tan importante ser expuestos ante la palabra de Dios, y el Señor quiere hoy darte esa vida. Que todo lo que el ladrón te quiso robar, quiso matarte y destruir, el Señor ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y es por eso muy importante que busquemos a quien bendice, al que dio la vida por ti, al que te amó tanto como vimos ahí. Él en esa cruz te tenía a ti cuando estaba crucificado, teniendo una muerte terrible. Él sabía de sus redimidos y de la vida que Él nos vino a dar, como dice aquí, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él es nuestro buen pastor. Y esta vida solamente nos la puede dar el Señor Jesús, ninguna otra persona. Y hoy es el tiempo, si tú eres esta persona que necesitas de Jesús, primeramente hacemos un llamado a los que nunca le han rendido su vida a Jesucristo, y tú dices, yo quiero la vida de Jesús, porque sin Jesús estoy perdido. Sí, todos estábamos perdidos antes de venir a Jesucristo. Si tú eres esa persona y hoy te humillas delante del Señor reconociendo que necesitas un Salvador, ven a Jesús. Y vamos a hacer primeramente una oración para los que están necesitados de esta salvación. Y luego vamos a orar para ministrar el alma. Abre tu corazón, porque el que hace la obra es Jesucristo, es en su nombre. Y aunque tú estés en casa, tú puedes hoy recibir ese milagro que necesita tu alma de libertad. Es en la sangre de Jesús, por
la sangre de Jesús, que hemos sido redimidos y por el poder del Espíritu Santo podemos ser libertados. Vamos a orar. Y si tú eres esa persona, como vimos, el Señor llamó, Lázaro, sal fuera. Si tú nunca has venido a Jesús, hoy el Señor te llama por tu nombre y te dice, ven fuera. Humillémonos delante del Señor Jesús y digámosle todos juntos en esta oración, si tú eres esa persona, di tu nombre. Señor Jesús, yo hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te reconozco a ti como el Hijo de Dios, que vino a morir por mí en esa cruz del Calvario. Y no te negaste a morir sabiendo que sin ti seguiría yo perdido y a una condenación eterna. Hoy, Señor Jesús, me postro ante tus pies y te pido que me perdones todos mis pecados por tu sangre. Oremos todos juntos esta oración, acompañando a los que están recibiendo al Señor. Y continuemos, Señor Jesús, por la fe que tengo en tu obra expiatoria, que moriste por mí para perdón de mis pecados y resucitaste para mi justificación, te suplico me perdones todos mis pecados. Hoy me postro ante ti, Señor Jesús, y vengo ante tus pies para recibir esa vida y vida abundante que solamente a través de ti, Señor Jesús, yo puedo tener. Gracias, Señor Jesús, que por la fe en ti yo puedo recibir esta vida. Hoy tú me has dado el regalo de la vida eterna y yo te suplico, Señor Jesús, que tomes el trono de mi corazón. Abro mi corazón para que tú tomes el trono de mi corazón y seas tú, díselo con todo tu corazón, mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, porque hoy he nacido de nuevo y hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida. Sigamos todos juntos orando y digámosle, Señor Jesús, todos juntos, ahí en tu casa, abre tu boca. Es importante confesarlo, porque con el corazón se cree como para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y digámosle todos juntos, Señor Jesús, hoy venimos a ti necesitados de tu gracia, y que por el poder de tu Espíritu Santo rompas toda atadura, Señor, que nos esté impidiendo hacer la voluntad de Dios y poder correr la carrera con gozo. Pidámosle perdón de nuestros pecados en este momento, sí, porque el pecado quita el gozo. Y en lugar de apartarnos de Jesús, mejor apartémonos del pecado. Señor Jesús, y confesémosle, Señor Jesucristo, yo hoy me arrepiento y tú pídele perdón en tu corazón al Señor del pecado, del que te esté redarguyendo el Espíritu Santo. Dile que ya no quiere seguir igual, que ahora le suplicamos que por el poder del Espíritu Santo por la unción del Espíritu Santo, sean rotas estas ataduras. Y por su sangre que hemos sido redimidos, seamos libertados del poder del pecado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos en esta noche que envíes la llenura de tu Espíritu Santo, que envíes la llenura de tu Espíritu Santo
Y si hay algún pecado en tu vida que ha sido recurrente, es tiempo de dejarlo. Pídele con todo tu corazón al Señor que te ayude a dejar ese pecado. En este momento, Él te está oyendo. Él es el que hace el milagro. Él es el Todopoderoso. Señor Jesús, en este momento, por la autoridad que hay en tu nombre, te ruego para que toda persona que en este momento, por la unción de tu Espíritu Santo, reciba esa libertad y pueda ser libre de toda esa atadura que le esté impidiendo correr con gozo la carrera. Puestos los ojos nuestros, Señor, en ti, Señor, el autor y consumador de la fe, te pedimos que en esta noche, Señor, en el poder de tu nombre, por el poder de tu Espíritu